Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, Sí, yo puedo porque decir. todos los protestantes vienen de un Lutero. Espera. El primer protestante fue Lutero. Ningún protestante puede decir que la iglesia la fundó Cristo. Mirá cómo puedo. La iglesia la fundó Cristo. Porque todos los protestantes vienen de un Lutero. No necesariamente. El primer protestante fue Lutero. No. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. No se peleó con el Papa Lutero. Lutero denunció que la Iglesia Católica vendía el perdón de Dios por plata, cambiaba el perdón de Dios por dinero. Denunció eso y la Iglesia Católica se peleó con Lutero. La Iglesia Católica no permitió que un sacerdote católico como era Lutero, no permitió que digan que es una herejía vender el perdón de Dios. Así que Lutero no se peleó con la iglesia. De hecho, él no quería separarse de la iglesia. No se peleó con el Papa y fundó el protestantismo. No. Él era un sacerdote católico que denunció una corrupción dentro de la iglesia católica que consistía en generar dinero a partir de el perdón de Dios. ¿Sí? Vendían las misericordias de Dios. De gracia recibilo, por plata dalo. Protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. No. Todas las iglesias protestantes son las que solemos llamar las iglesias evangélicas. No vienen de Lutero. Vienen de leer la Biblia y de entender de una forma independiente a una tradición, leer la Biblia desde una perspectiva libre de toda tradición. No viene de Lutero porque de hecho los principios luteranos el 99% de las iglesias evangélicas los desconoce por completo. En las iglesias evangélicas no tenemos presente para nada en absoluto los preceptos de Lutero. No lo sabemos. Es más, este asunto que lo que hizo Lutero fue denunciar la corrupción católica, es algo que se desconoce en la mayoría de las iglesias evangélicas. En la mayoría. Y antes de Lutero no había protestantes. Otro error. ¿Cómo antes de Lutero no había protestantes? Juan Hus fue uno de los que protestó contra la corrupción de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica lo prendió fuego. No es que, como decimos hoy, lo quemó o lo denunció o lo escrachó en los medios, por eso lo prendió fuego. No. Lo ataron a un palo y lo prendieron fuego. Había otras herejías. Valdenses, pristilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas. Bien, todas esas herejías vamos a verlas cada una en un video distinto. Montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de Claro, no, estás equivocado, cura. gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Estás equivocado, cura. Son distintos. Las herejías anteriores a Lutero no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. Pero, pará. Vamos por partes. Primero, si las herejías antes de Lutero no tienen nada que ver con las herejías del protestantismo, ¿por qué los traes a colación? Porque el que lo trae a colación es el mismo cura, ¿sí? Que antes de Lutero hubieron otras herejías y él lo compara como diciendo, bueno, lo de Lutero es una herejía más. Y después dice, no tiene nada que ver esa herejía con las otras herejías porque no tienen unidad de gobierno. Y decir esto es desconocer por completo la historia de tu propia iglesia. Es decir, la historia de la iglesia católica, el devenir de la iglesia cristiana. Decir que la iglesia católica tiene unidad de gobierno, mientras que las iglesias evangélicas no tienen unidad de gobierno. Están totalmente equivocados y te lo voy a demostrar muy simple. En el comienzo de la historia del cristianismo, el cristianismo nace en Jerusalén y inmediatamente se forman 5 focos de predicación del evangelio en distintas regiones en esa época. Teníamos la iglesia de Jerusalén número 1, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Constantinopla. Esas 5 iglesias
tenían unidad entre ellas: Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. E iban creciendo paralelamente, pero no tenían un solo gobierno que les diga cómo interpretar la Biblia, cómo pensar. No había una cabeza física, ¿sí? La cabeza era Cristo, eso es lo que se suponía. Pero cada iglesia tenía su gobierno, no es que eran absolutamente acéfalos. Por ejemplo, la iglesia de Roma tenía a lo que se llamó el Papa o el Padre, que era su principal. La de Constantinopla, su patriarca, es decir, su obispo principal. También tenía su obispo principal la de Alejandría, la de Jerusalén y la de Antioquía. Cada uno de ellos tenían un gobierno central. Y entre las 5 comunidades que fueron creciendo simultáneamente, mancomunadamente, digamos en hermandad, tal cual como las iglesias evangélicas hoy, ¿sí? Que es que cada iglesia, cada congregación tiene una cabeza, una dirección, es decir, un pastor que les da dirección. Inclusive hay iglesias en la actualidad que se unen bajo la visión de un solo apóstol, es decir, un principal que le da gobierno a esa congregación. La iglesia de Roma era una congregación más dentro de las 5, una más, que fue creciendo con un gobierno al que le llamaron Papa, es decir, Padre, ¿sí? El Papa era el número 1, el top, el que gobernaba, era el apóstol de la época que gobernaba la iglesia católica. Ahora, de estas 5 no es que tuvo supremacía la romana y que finalmente el Papa terminó por gobernar toda la iglesia cristiana. En absoluto. La iglesia de Alejandría fue invadida en el 642, fue la primera que fue invadida por los musulmanes. La iglesia de Jerusalén en el 637 fue invadida por los musulmanes, desapareció, no hubo más iglesia cristiana grande dentro de Jerusalén. Antioquía en el 638 fue invadida por los musulmanes y no hubo más cristianos dentro de Antioquía, o no hubo una iglesia que siga creciendo como sí siguió creciendo Roma y como sí siguió creciendo Constantinopla. Ahora, entre Roma y Constantinopla, ninguna prevaleció sobre la otra. Fueron creciendo simultáneamente después de la invasión de estas otras 3 iglesias y que lamentablemente desaparecieron. Siguieron creciendo Roma y Constantinopla a la par, hasta que en el 1054 se separan. La iglesia católica se separa o pierde la unidad que tenían, que solían tener, la hermandad que tenía con la iglesia de Constantinopla, y a partir de entonces siguieron creciendo de forma separada tanto la iglesia de Roma como la iglesia de Constantinopla hasta el día de hoy, que tienen su patriarca, que vendría a ser el obispo principal, a lo que Roma llama Papa. Es decir que la iglesia de Roma es una iglesia cristiana, una congregación cristiana que creció mucho. Eso y nada más que eso. Es como si yo dijera que hoy la iglesia Rey de Reyes de Capital Federal Argentina no tiene gobierno. Sí, tiene gobierno. Tiene un pastor principal, que en la actualidad es Freyson, y el día que el Señor se lleve a su presencia a Freyson, seguirá otro pastor principal dentro de esa comunidad. Pongo ese ejemplo como miles. Cada congregación tiene su pastor, su gobierno, igual que la iglesia de Roma. La única diferencia entre la iglesia de Roma y el resto de las iglesias cristianas es la antigüedad que tiene la iglesia de Roma y la enorme cantidad de territorio o de anexos que tiene, ¿sí? La principal está en Roma y tiene un montón de anexos en el resto del mundo. Ahora, si una iglesia crece mucho y tiene muchos anexos, no por eso quiere decir que esa es la iglesia principal y todas las demás, si no están sujetas a esa, es que son absolutamente anárquicos o acéfalo, como creo que lo había mencionado una vuelta Santiago Alarcón. Quiero yo verlo, quiero yo. Muchachos, les guste o no les guste, eso es anarquía del pensamiento, eso es una anarquía de la fe. Les guste o no les guste. Sostener esa postura que la iglesia de Roma es la única y todos los demás son iglesias que se separan de la única iglesia que existe, es desconocer la historia por completo.
Porque tenemos la iglesia de Constantinopla, que tiene la misma antigüedad y estatus ontológico, si se quisiera, dentro del mundo cristiano. La iglesia de Constantinopla creció a la par. Ninguna gobierna sobre la otra. Y por otro lado, cada iglesia que tiene su fundamento en la Biblia puede decir tranquilamente que la fundó Cristo, porque su fundamento está en la palabra de Dios, y la palabra se hizo carne, según dice Juan 1:1, en Cristo. Lo que sea.